Así que espero que tenga abierto su Biblia en el Salmo 23. Este salmo se escribe en momentos de crisis. Cuando David escribe este salmo, estaba en desesperación, estaba en ansiedad y tenía un problema familiar inmenso en su vida. Su propio hijo, Absalón, quería matarlo. El Salmo 23 se podría resumir cómo Dios cumple su propósito en una oveja, porque debemos entender que nosotros somos ovejas de su prado, que Jehová es nuestro pastor. Toda oveja necesita un pastor. La oveja, por naturaleza, hablando de las ovejas, los animalitos, por naturaleza son desorientados. Siempre una oveja necesita de un pastor y siempre se desarrollan correctamente cuando están juntas y cuando son guiadas. Muy parecido al hombre. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, porque el hombre piensa que tiene un buen camino hasta que le va mal. El hombre es sabio en su propia opinión. Él piensa que es recto cuando él mismo se examina. Pero el Señor nos muestra el Salmo 23. Dice David en este Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La oveja no puede valerse por sí misma. En esta vida necesitamos ser guiados. La pregunta es, quiero preguntarle con mucha certeza a usted, pero quisiera que su respuesta también tenga certeza, y es, ¿cuál es el pastor en su vida? Realmente, ¿cuál es su pastor? Porque muchas personas dicen que son cristianas, pero realmente Cristo no está reinando en su vida. Realmente Dios no está guiando sus caminos. Pero el dolor hizo que David reconozca que Jehová es su pastor. En momentos difíciles nosotros solamente podemos refugiarnos en Dios. Y David dice, si Jehová es mi pastor, realmente nada me puede faltar en esta vida. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si usted se dio cuenta, hay dos palabras claves en el versículo 2. Dice descansar, pero también dice reposo. Lo que yo estoy entendiendo, hermanos queridos, que el salmista está cansado. Y está cansado a tal punto que dice, no puedo estar bien. Necesito a un pastor en mi vida para que tome el control en mi vida y me haga descansar y que me haga reposar. Este pastor, hermanos queridos, es un pastor amoroso. Mire lo que dice el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. David sabe que solamente Dios puede dar una ternura al ser humano y cuidarlo con amor. Solamente Dios puede hacer eso en nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos toma en nuestras debilidades, en nuestros cansancios extremos, en esta vida agobiante que tenemos, y nos hace reposar en esos pastos recién salidos de primavera. Son delicados, y allí justamente el Señor quiere hacernos descansar. David necesita de esto, y probablemente usted necesita de esto. También encontramos en el texto bíblico sustento de parte de este pastor, porque dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Necesitamos este Dios en nuestra vida porque nos pastorea, pues con todo el sustento. No podemos tener sed con Jehová, no podemos tener sed porque Él siempre nos pastorea junto a aguas
de reposo. Solamente la gente que ha experimentado un descanso frente a un riachuelo puede entender la paz y la tranquilidad que se puede tener aquí en la tierra. Pero Dios nos está ofreciendo esta paz y esta tranquilidad de nuestra alma. El Señor es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, que puede darle reposo a nuestra alma. Y vamos a entender el versículo 3 porque es muy interesante. Dice el texto bíblico en la primera parte, confortará mi alma. Hermanos, lo que puedo entender de primera mano es que se trata del alma. No se trata del cuerpo. No. Se trata del alma. Lo que significa confortará tiene que ver con la fuerza, porque significa con forte, es decir, con fuerza. ¿Quién puede dar fuerza al alma? ¿Quién puede darnos el poder para salir adelante? Siempre va a ser el Señor. No se trata, hermanos queridos, por falta de conocimiento, porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero están sin fuerzas. No se trata de deseos, porque muchas personas dicen, ahora sí voy a cambiar y nunca cambian. No se trata de eso. Se trata de que les falta realmente fuerza en su alma. Solamente el Señor, hermanos queridos, es capaz de confortar el alma. Sí, amados hermanos, solamente Él puede sustentarnos espiritualmente para poder salir adelante. Hay gente que le ha faltado las fuerzas. Ha venido la tribulación, ha venido la angustia por la falta de empleo, por la falta de dinero, por la falta de salud, porque ha venido un problema familiar a su vida, por falta de amor. Y le han faltado las fuerzas y hemos escuchado esto siempre, hermanos. La verdad es que ya no puedo más. No puedo más. Pero tienes un trabajo estable. No, pero yo no puedo más. Pero conseguiste una mujer en tu vida y te estabilizaste. Sí, pero ya no puedo más. Mi problema es en el interior. No tengo fuerzas. No tengo fuerzas para salir adelante porque este mensaje, hermanos, se escribe en un momento de debilidad. La gente no tiene fuerzas. Mire el Salmo 71, versículo 9. Y me gusta este salmo porque enseña la debilidad del hombre. Salmo 71, 9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es interesante que el ser humano, aun siendo viejo, puede tener problemas en su interior, puede tener problemas en su alma. El Salmo 88, versículo 3 dice, porque mi alma está hastiada de males. Mi alma ya no soporta tantos males. No puedo con mi vida, no puedo con esta carga que tengo. ¿Ha escuchado eso? Bueno, la gente antigua también sentía lo mismo. Por eso en el Salmo dice esto, estoy hastiado de males, mi alma no soporta más. Y mire esta condición, y mi vida cercana al Seol, es decir, estoy tan mal que parece que estoy viviendo en el infierno. Hay muchas personas que dicen, mira, el infierno es aquí mismo en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque están sin fuerzas, están cansados. Versículo 4, soy contado entre los que descienden al sepulcro. ¿Sabes qué? Yo pienso que me voy a morir de tanto sufrimiento. Así de mal estoy. Soy como hombre sin fuerza. Hermanos queridos, hay veces en esta vida, por los problemas, por las circunstancias, que sentimos que no damos para más. Pero en este momento, en el Salmo 23, versículo 3, David dice, confortará mi alma
el pastor de mi vida, Él confortará mi alma. Quiero mostrarles un contexto muy bonito que a mí me encantó, que cuando yo lo leí, realmente se me quebrantó el corazón. Esto se escribe cuando David está huyendo de su propio hijo. Mira, hermanos, lo peor que puede pasar un ser humano no es que pierda sus bienes, no es que pierda su trabajo. Lo peor que puede pasar un ser humano es cuando pierde a su propia familia, cuando mira caer a su propia familia, cuando mira sufrir a sus hijos, cuando mira llorar a su esposa. Y quiero que lea conmigo 2 de Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos. Esta subida que tuvo David representa la vida de sufrimientos que tiene el ser humano. Mire cómo la subió, y la subió llorando. David subió esa cuesta llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hay veces que nosotros tenemos que caminar en esta vida así, descalzos, sufriendo, llorando y subiendo esa dura cuesta que nos toca sufrir a los seres humanos. Y no solamente David sufrió de esta manera, sino la gente que estaba con él y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. En esta vida muchos están sufriendo, muchos están trepando una cuesta, siguiendo adelante como pueden, en sufrimientos y descansos. David, precisamente en este momento, según los eruditos, según los estudiosos, en este momento es que tome la decisión de ser inspirado por el Espíritu Santo y escribir el Salmo 23. Y David sin fuerzas, descalzo, subiendo una cuesta, en ese trajinar de la vida, en ese sufrimiento, escribe: Jehová me dará fuerzas, Jehová confortará mi alma. Por eso creo que usted y yo necesitamos tener fuerzas en el alma, y el único que nos puede dar fuerzas en el alma es el Señor Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos, solamente Él. Pero la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando no tengo fuerzas? ¿Qué tengo que hacer? Creo que una clave y un principio bíblico se encuentra en Nehemías 8:10. En Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, no te pongas triste. Pero estoy sufriendo, estoy en tribulaciones, sí, pero no te entristezcas. Alza tu cabeza, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy sumido en tristezas, sumido en tribulaciones? ¿Qué tengo que hacer? Es levantar la cabeza y gozarme en Jehová. Y cuando usted hace eso, hermano querido, hermanita, cuando usted hace eso, va a obtener fuerzas. Las tribulaciones nos producen tristeza, pero cuando nos gozamos en Jehová, aumentaremos las fuerzas. Ahora sí podemos entender claramente lo que dice en 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por el amor a Cristo me gozo. Por el amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte porque tengo el gozo en el Señor, y el gozo en el Señor y la alegría en el Señor nos produce fuerza y vamos a salir adelante, a pesar de que esta vida se sufre mucho, a pesar que en esta vida nos trata mal, a pesar que en esta vida se estropea el alma.
Porque no solo somos físicos, sino que tenemos una parte espiritual. Dice el versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él es el único que me puede guiar. Mire, si entendemos bien el pasaje, el problema surge en tomar malos caminos. La palabra senda significa caminos. Estos malos caminos que nosotros tomamos por decisión propia nos agotan y nos desgastan. Cuando usted decide voluntariamente y dice, no, esta es mi forma, yo voy a caminar por aquí. Yo quiero hacer mi vida y yo creo que la filosofía de mi vida es correcta y voy a tomar este camino. Y termina desgastado. Yo creo que la felicidad está en tener una carrera, en tener un carro y en tener una casa. Esa es mi felicidad. Y hace todo eso toda su vida y termina agotado y desgastado. Hermanos queridos, a veces nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida. Otros dicen, yo voy a dejarles un terreno a mis hijos y voy a dejarles algo a mis hijos y ese es mi objetivo de vida, y se basan solamente en eso y terminan agotados y desgastados. Y no se acuerdan que el Señor nos puso en esta vida, para ser pastoreados por Él. Necesitamos, hermanos queridos, ser pastoreados por Dios. Necesitamos ser guiados por las sendas de justicia. La pregunta es, y es una pregunta personal para usted, ¿de qué se trata la vida? Así, con el corazón en la mano, respóndame. Realmente para usted, ¿de qué se trata la vida? De vivir como se puede y reunirse en la iglesia cuando se pueda. ¿De eso se trata la vida en realidad? ¿Cómo vivir esta vida realmente? Mire, hermanos, quiero hablarle a su corazón. ¿Realmente Jehová es su pastor? ¿Realmente es su pastor? Mire lo que dice en la versión Dios habla hoy, el versículo 3. Me lleva por caminos rectos, porque la palabra justicia significa rectitud. Me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Mire, si esto es así, y si nosotros somos sensatos, entonces debemos vivir nuestra vida rectamente. Eso es lo justo, eso es lo correcto. Debemos tomar decisión sobre nuestra vida y vivir nuestra vida rectamente. ¿Por qué? Porque vivir como yo quiero no funciona al final de cuentas. Porque a mi método, a mi forma, a mi manera de pensar realmente no funciona. Entonces debo decidirme y decir, ahora sí, quiero vivir rectamente. Por las sendas del Señor, por los caminos rectos del Señor. Porque eso sí funciona. Mire lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, todos. Si queremos afianzarnos, si queremos establecernos, necesitamos una roca, y es el Señor Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Solamente Él nos puede dar caminos de justicia. Él nos puede dar caminos de rectitud. Él nos puede dar un camino correcto en el cual vivir. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo saber qué camino tomar? Vamos a irnos al Salmo 119 y vamos a leer 3 versículos. Salmos 119. Y quiero hablarle a los jóvenes. Los jóvenes tienen que escuchar este mensaje. Quisiera que me pongan más atención todavía aún, porque es importante y porque esto que les voy a decir va a cambiar muchas vidas si la escuchamos con fe
y con entendimiento. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Cómo puede un joven dejar las drogas? ¿Cómo puede un joven enderezar su vida? ¿Cómo puede un joven encontrar la senda de justicia? ¿Cómo? Con guardar su palabra. Mira, hermanos, el GPS, el mapa, la guía de instrucciones sobre esta vida, el manual, se encuentra en la palabra de Dios. Le invito a tomar el manual de Dios. Le invito a afianzarse en las Escrituras. La palabra del Señor es la guía que nos llevará al camino correcto. Mire el 105, Salmo 119, versículo 105. En un valle de oscuridad, cuando no podemos ver el camino, cuando todo está oscuro, dice el Señor, lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos a saber dónde pisamos. Hay cristianos que lamentablemente no saben dónde están pisando, porque corren al pecado, porque se involucran en el pecado, porque no controlan sus ojos, porque no controlan su boca, porque no saben dónde pisar. Pero solamente la palabra de Dios es una lámpara que alumbra por donde caminamos nuestros pies. Es lumbrera mi camino. Es una lumbrera mi camino. ¿No sabe cómo vivir en esta vida? Le invito a confiar completamente en la palabra de Dios. Y quiero pedirle en este tiempo de estudio bíblico que examine por un momento su camino. Examine por un momento. Piense y diga por dónde estoy caminando en esta vida. Y quiero que usted haga otra pregunta. Y la pregunta es, ¿estoy siendo guiado por la palabra de Dios? ¿O estoy confiando en mi propia prudencia? Porque todo mundo es sabio en su propio caminar. Pero si tenemos un pastor, Él nos va a guiar por medio de su palabra. ¿Tomamos en serio la palabra de Dios? ¿Tomamos en serio la palabra de Dios? Debemos preguntarnos eso. Salmo 119, versículo 128. Por esto estimé rectos todos sus mandamientos sobre todas las cosas. Miren, en nuestra vida, si queremos realmente que cambie, sus mandamientos deben estar por encima de todo. Las reglas para esta vida deben ser los mandamientos de Dios. Sí, querido hermano, tenemos que cambiar esa mentalidad y poner los mandamientos de Dios por encima de todas las cosas. Y aborrecí todo camino de mentira. El camino que nos lleve a la perdición, que tenga que ver con la mentira, que tenga que ver con corrupción, que tenga que ver con hacer malas cosas, que infringir la ley, hermanos, no hay que tomar. Todos los mandamientos de Dios son las instrucciones para caminar correctamente en esta vida. Dice al final, versículo 3, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. No se trata de nosotros, hermanos queridos, se trata de Dios. Nosotros no somos el centro de la atención, aunque queremos ser el centro de la atención. Un cristiano que se cree el centro es como si una oveja dice, yo soy dueña de estas ovejas y de ese pastor. Es algo que no es cierto. Hermanos queridos, lo que está pasando aquí en la tierra, lo que está pasando con nosotros, tiene que ver con Dios. Él nos está mirando, Él nos está controlando, pero nosotros, como ovejas, debemos entender que tenemos un pastor. Si una oveja se va sola y quiere encontrar su propio camino, va a encontrar
desolación, perdición y probablemente la muerte. Pero si una oveja está con el grupo de ovejas y está guiada, pues va a crecer. ¿Y sabe qué? Va a estar muy bien. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál es el fin de las ovejas? Hay un pastor, tenemos las ovejas, pero ¿cuál es el fin de las ovejas? Toda oveja finalmente va a ir al matadero, va a morir. Tiene que ser sacrificada la oveja, hermanos. Tiene que ser sacrificada. Eso es el sentido de la oveja. Toda oveja tiene que morir. Usted y yo tenemos que morir. Para entender esto, le invito a Romanos 11:36. En su Biblia, Romanos 11:36. Dice el versículo, porque de Él, hablando de Cristo, por Él y para Él son todas las cosas. Lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, lo que sucede aquí, es para el Señor. Todas las cosas son para el Señor. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Eso dice el versículo 36. Pero continúa en el capítulo 12, versículo 1. Así que, si del Señor es toda la gloria, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Entiende? De Dios es todo el honor y la gloria, pero nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que sacrificarnos. Y Dios está pidiendo al cristiano, mira, tienes que morir. Tienes que morir a ti mismo. Presenta tu cuerpo, esta vida, lo que somos, en un sacrificio vivo. Sacrifíquese por Dios. Sacrifíquese. No tiene que morir físicamente, hermanos. Tiene que sacrificarse en vida. Tenemos que hacer morir ese yo antiguo. Y tiene que nacer esa persona santa que debemos ser todos. El sacrificio vivo consta en ser santos, en apartarnos voluntariamente de lo malo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo se va a sentir el Señor? Dice ahí, esto es agradable a Dios. ¿Y sabe qué? Esto es un culto racional. No se trata del día domingo, ni siquiera de las noches de estudios bíblicos, no. Tiene que ver con la vida. Significa que nosotros voluntariamente, todos los días, nos sacrificamos y vivimos apartados de lo malo. ¿Y sabe qué? Eso Dios lo toma como agradable. Y además de eso, es un culto racional. Así que le invito a hacer todo para la gloria de Dios, a entender quién es el pastor y entender nuestra condición de ovejas. Algunos de los que están aquí necesitan andar rectamente porque todavía están coqueteando con el pecado. Todavía están viviendo fuera del rebaño, tomando sus propias sendas, sus propias decisiones, cayendo en desgracia, sufriendo por el pecado. Algunos de los que están aquí necesitan fuerzas porque ya no tienen ningunas, porque su alma está desfallecida. Necesitan al Señor, aquel que tiene el poder de confortar el alma. Algunos de los que están aquí todavía no tienen un pastor, porque les gusta vivir sin ley ni orden. No quieren someterse a nadie. Necesitan un pastor. Necesitan a Jehová. Espero que no venga la tribulación para decir sí, necesito a Jehová, sino que en tiempos buenos también nosotros voluntariamente nos acerquemos a Dios. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor del Salmo 23
es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. ¿Sabe por qué? Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesucristo es el mejor pastor del mundo. Él vino y dio su vida por nosotros. Lo correcto es que la oveja sea sacrificada. Pero lo que vemos en el inmenso amor del Señor Jesucristo es que Él se sacrificó por nosotros. Él es nuestro pastor. Ese es el nivel de pastor que nosotros tenemos. Cristo murió por usted. Él murió en la dura cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. Lo que no hemos estudiado en esta clase bíblica es cómo obtener el perdón de Dios y cómo entender que ese sacrificio puede curarnos completamente del pecado, libertarnos del pecado y darnos una buena, nueva vida. Si hay alguien que quiere seguir estudiando con nosotros, le invitamos a que nos contacte. Queremos hablarle acerca del Evangelio, queremos hablarle acerca de la salvación, lo que usted tiene que hacer para ser perdonado por el Señor. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Un abrazo.